enseña de que ya estamos por vía Facebook, aleluya. Y vamos a orar de nuevo por todos los hermanos que están allí conectados, expectantes de una palabra del Señor que sé que va a haber. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor, porque tu sangre nos ha redimido de toda maldición. Y hoy podemos decir, somos libres para andar en bendición. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque la religión apela a la carne, a la naturaleza humana. Pero Cristo vino a darnos la libertad de la religión, libertad de la esclavitud del pecado, libertad de las cadenas de la opresión. Oh, siento de orar realmente para que esa nube negra que ha estado envolviendo el cerebro, la mente de esa persona, en el nombre del Señor Jesús, hay victoria en el nombre de Cristo. Cadenas son rotas. Bendito sea el nombre del Señor. Creemos en el Evangelio. Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y el Señor ha venido para salvar, para libertar a los cautivos. En esta noche recibe tu libertad de toda depresión, de toda angustia, de toda cosa que ha venido a frenarte, que ha venido a traer desaliento, que te ha llevado a creer que no hay esperanza, que no hay salida. En Cristo Jesús hay vida y vida en abundancia. En el nombre del Señor Jesucristo declaramos un tiempo de bendición. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Me tomo un té de manzanilla para ir entonando las cuerdas vocales y vamos a abrir rapidito ya en Marcos capítulo 4. Evangelio de Marcos o según Marcos, ¿no es cierto? Es una versión. Acuérdense que Marcos integra uno de los 3 llamados evangelios sinópticos. De acuerdo a los estudiosos, a los eruditos, sabemos que Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Después Mateo y Lucas, sobre todo Lucas, van a basar buena parte de su conocimiento en el relato que nos dejó Marcos, que a la vez Marcos escribió de boca de Pedro, ¿no es cierto? Un discípulo del Señor que le fue narrando muchos de los hechos. Gloria a Cristo Jesús. Y en esta noche, mis hermanos, fíjense en lo que dice el Evangelio según Marcos. En el capítulo 4, en el verso 1. Otra vez, noten qué palabra, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y ustedes si han estado prestando atención al relato que hemos venido leyendo en los 3 primeros capítulos, vemos que varias veces Jesús se va a la orilla del mar a enseñar, a predicar la palabra del Señor. Pero ¿saben una cosa? Para nosotros el mar sería, Jesús se fue a la orilla del mar Mediterráneo, que es el mar que baña las costas de Israel, ¿no es cierto? No, está hablando de otro mar, que en realidad pudiéramos decir es un lago. El lago de Galilea, o el mar de Galilea, también llamado el lago de Genesaret o Kineseret en griego, ¿no es cierto? Y entonces, mis hermanos, decimos es un lago, no un mar. ¿Por qué? Porque es de agua dulce. En segundo lugar, por el tamaño, ¿no es cierto? Porque no tiene más de 13 millas de largo por unas 8 millas de ancho. Es un lago, no es un mar, ¿no es cierto? Pero le llaman mar. Y dice la palabra mejor dicho, la geografía, no la palabra, que la profundidad máxima que tiene este lago son unos 43 metros, ¿no es cierto? Vamos a hablar de metros porque nuestros hermanos allí en Latinoamérica no manejan el tema milla ni el tema pies, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir metros, ¿no es cierto? Y la otra característica de este mar es que está a 215 metros por debajo del nivel del mar. Es una hondonada, vamos a decir un pozo. Allí está el lago
de Galilea, o el mar de Galilea o Genesaret. La depresión máxima del planeta Tierra, el lugar donde hay agua acá en el planeta Tierra, más deprimido, más profundo o más hondo, digamos, es el mar Muerto, que está a más de 430 metros por debajo del nivel del mar. Un profundo allí, depresión, y allí está el mar Muerto. Pero nos vamos a enfocar en el mar de Galilea, o el mar de Genesaret, el lago de Genesaret. Hay una cosa, mis hermanos, que este lago, este mar, está alimentado por el Jordán. El Jordán trae las aguas del norte y alimenta este lago, pero también este lago recibe aguas subterráneas. O sea que por eso habla de aguas frescas, aguas limpias, cristalinas, ¿no es cierto? Y allí, mis hermanos, es donde Jesús vez tras vez va a ir a la orilla del lago. Y ustedes saben que no es como el mar, el lago de que usted va a la orilla del mar y siente el ruido de las olas y qué sé yo. No, Jesús se iba y se sentaba, digamos, de espaldas al mar y mirando hacia la playa. ¿Por qué? Porque eso hacía una acústica. Su voz podía llegar más a gente. Acuérdense que no tenían amplificación, no tenían parlantes, no tenían todos los medios que tenemos ahora. Pero Jesús no se quedaba atrás, Jesús no se lamenta. Aleluya, Él usa lo que hay. Acá hay una palabra del Señor. Mi hermano, el Señor toma lo que le das y Él lo puede multiplicar. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Y entonces decía que Él va a la orilla del mar allí y comienza a enseñar. Y se reunió alrededor de él mucha gente. ¿Dónde está Jesús? Acuérdese, es Jesús, no es Vicente, porque dice, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? No, pero yo te digo una cosa, donde está Jesús, allí viene la gente. Por eso, mis hermanos, queremos tener convocatoria. Y, hermano, asegúrate que Jesús esté. Porque si está Jesús, no necesitamos nada más. Él es la realidad, Él es todo lo que necesitamos. Y dice, se reunió alrededor de Él. Noten, alrededor de Él. Jesús es el que atrae. Mucha gente. Ahora noten, también estaban los religiosos, aquellos que sabían un montón de las Escrituras, pero los que lo querían matar, lo querían destruir, ya lo estuvimos viendo. Qué contradicción, qué paradoja, ¿no es cierto? Los que más conocían de las Escrituras eran los rivales más serios que tenía Jesús. Y dice, la gente se amontonó tanto, dice, que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Para que no vaya a pensar alguno que la gente se subió al bote, allí al barquito, junto con Jesús. La gente se quedó en la orilla. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos querían escuchar, mis hermanos. Querían recibir la palabra, la enseñanza de Jesús. Y el Señor Jesús honra su palabra. Ahora, mi hermano, si nosotros nos ocupamos de honrar la palabra de Jesús, Jesús va a confirmar su palabra en bendición en nuestras vidas y va a darnos todo lo que necesitamos. ¿Qué es lo que te ha estado faltando? Mi hermano, Jesucristo es la respuesta de Dios para todas las necesidades del hombre. Si estás necesitando sanidad, Jesucristo es tu salud. Yo soy la vida, dice el Señor. La enfermedad es la vida que está siendo atacada por la muerte. Pero yo te digo una cosa, donde hay vida, mi hermano, así un poco como aquellos que están sufriendo de anemia, que han perdido fuerza, ¿no es cierto? O han estado mal alimentados, X causa, reciben una transfusión de sangre ahí en el momento, enseguida se recuperan. ¿Por qué? Porque vino vida a ellos. Imagínense si algo físico como la sangre, ¿no es cierto?, en una transfusión imparte fuerza, vitalidad.
cuánto más la sangre de Cristo, cuánto más la palabra de Cristo, cuánto más el Espíritu de Cristo. Gloria al Señor. Entonces dice, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Mis hermanos, la parábola no era una ilustración para que la gente pudiera entender. No, la parábola era una especie de relato con elementos de la vida cotidiana, pero que encerraban una verdad, que no estaba expuesta así a ras de la tierra, sino que había que pensar, había que meditar. Y yo te aseguro una cosa, así como los diamantes, mi hermano, no los encontrás tirados en la tierra, sobre la tierra, hay que excavar mucho, más de 3.000 metros a veces, para encontrar diamantes. Y vos te pensás que vos vas a encontrar palabras de Dios allí en la superficie cuando no le dedicas tiempo a la palabra del Señor. No, mi hermano, las verdades de Dios están en lo profundo y hay que profundizar en el estudio de la palabra. No me vengas con aquello de que ya sé, ¿qué me pueden enseñar, mi hermano? Si los apóstoles, acuérdense, ¿se acuerdan los apóstoles cuando la iglesia empezó a crecer y tenían problemas porque las viudas de los griegos eran desatendidas en el reparto de la comida y que las viudas de los judíos recibían la mejor parte, ¿no es cierto? Y los apóstoles dijeron, señores, no es bueno que nosotros descuidemos la oración y la palabra para dedicarnos a atender las mesas. La obra principal de todo siervo de Dios es la oración y la palabra. Mi hermano, no podés pretender andar a las corridas y recibir palabra de Dios. Hay que pasar tiempo en la presencia del Señor esperando en Él. Aleluya. Pacientemente esperé a Jehová. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra que le enseñaba por parábola. O sea que estos muchachos, si querían recibir la verdad, la enseñanza que Jesús les quería mostrar, ellos tenían que dedicar tiempo para indagar, para buscar. Por eso la palabra que mejor se emplea es escudriñar. Y enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, o sea, en su enseñanza. El sembrador salió a sembrar. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Una característica muy importante de un maestro es, en primer lugar, captar la atención. Ahora usted no puede captar la atención gritando, diciendo, oye, ahora hagan silencio. No. Mis hermanos, cuando hay una persona que sabe, y cuando se para al frente, los que lo ven ya enseguida hacen silencio. Porque hay alguien que tiene algo que transmitirles, que vale la pena. Primera cosa, mi hermano, tu vida, cuando del solo hecho de pararte delante de la gente, tiene que ser lo que capta la atención. Jesús le dijo, oíd. Aleluya. Oíd, he aquí. El sembrador salió a sembrar. No les habló de cosas rebuscadas, de grandes enseñanzas teológicas, sino de cosas de todos los días, cosas que ellos podían entender. ¿Quién no sabía lo que era un sembrador en aquel tiempo? Ahora dice, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. Algo que tenemos que aclarar, mis hermanos, y es que en la antigüedad, el sembrador salía con una bolsa atada a la cintura con semillas, ¿no es cierto? E iba sembrando lo que conocemos como sembrar al voleo, que es tomar un puñado de semillas y las arrojaba, digamos, en una dirección que el viento no las pudiera desparramar, sino que ayudara a dispersar las semillas y cayeran de una manera equitativa en el terreno, ¿no es cierto? Sembraban al voleo, pero dice que una parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Vamos a terminar de leer la parábola y después vamos a empezar a explicar un poco. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra.
Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 100, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado el misterio del reino de Dios. Noten, ven, a vosotros. ¿A quién es ese vosotros? Los discípulos, aquellos que habían dejado todo para seguir a Jesús. Las verdades profundas de Dios no es para la multitud. No es para aquellos que viven ocupados en sus quehaceres. Las verdades profundas de Dios son para aquellos que han decidido seguir a Jesús y dedicar tiempo para estar con el Maestro. Las enseñanzas profundas no son para los apurados. Son para aquellos que dedican mucho tiempo a esperar en el Señor. Y dice la palabra: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan. Jesús hablándoles para que no se conviertan. ¿Podés entender esto? ¿Usted puede entender esto? Dice que Él les hablaba en parábolas para que ellos oyendo no perciban y no se conviertan. Porque Jesús no quiere conversiones baratas, mis hermanos. Jesús quiere realmente tierra preparada, tierra que quiera recibir la semilla. Mi hermano, yo muchas veces digo: dedícate en la iglesia a dar de comer a los pobres, llevarles ropa. Va a ver que la gente se te va a amontonar. Pero no le des nada y decirle simplemente: vengan a escuchar la palabra. Vamos a ver cuántos son los que quedan. Por eso, mis hermanos, tenemos que pasar tiempo con aquel que sí les dio de comer, pero después de haberles enseñado, después que ellos recibieron la palabra. No antes, ¿no es cierto? Y dice que para que oyendo y no entiendan y no se conviertan, dice la palabra, y les sean perdonados los pecados. Ahora noten que para que los pecados nos sean perdonados, tenemos que recibir la palabra, entenderla, convertirnos a Él. Convertir es dejar mis malos caminos y volverme a Dios. Convertir es sentir dolor, no por las consecuencias que estoy sufriendo a causa del pecado, sino porque he deshonrado, le he faltado el respeto a un Dios santo, amoroso. ¿Me van siguiendo? El arrepentimiento no es para salirme del dolor que estoy padeciendo. El arrepentimiento es para dejar el pecado, alejarme del pecado, de todo aquello que afrenta a Dios, de todo aquello que no le agrada a Dios, que está en contra de la voluntad de Dios, y venir a Él. Eso es el verdadero arrepentimiento. Y dice la palabra, y dice... Ahora fíjense, para que viendo vean, verso 12, para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y ahí empieza a explicar Jesús una cosa. El sembrador es el que siembra la palabra. Y sí, no hace falta explicar. El sembrador es el que siembra la palabra. Ahora, mis hermanos, en este caso, él hace referencia a sí mismo. La fe que nosotros tenemos es porque un día vino el Señor Jesús, por gracia, nos dio su palabra. Entonces, no es que vos creíste en la palabra de Dios. El Señor envió su palabra mediante aquel instrumento que Él usó para traerte a Él. ¿Me van siguiendo? Es el sembrador, Jesús es el sembrador. Pero lo lindo es que dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Pero Lucas, en el capítulo 8, verso 11, me dice que la semilla es la palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar,
la palabra de Dios. Eso es lo que en esta noche nos está convocando, mi hermano, porque acá no estamos aprendiendo sobre la cosecha natural, la agricultura. Acá tenemos que aprender las verdades que Dios nos quiere enseñar. Y acá es muy simple, el sembrador salió a sembrar, salió a dar la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y dice, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Dice, hermano, de más está decir que un sembrador en la antigüedad y en cualquier tiempo, ¿no es cierto?, no es ningún bobo. No va a tirar la semilla junto al camino. Ahí puede que el viento se la haya llevado, ¿no es cierto? Pero acá también me habla, no del camino principal, sino vieron de los caminitos, esos que se hacen en el campo. Porque muchas veces la gente no quiere dar el rodeo del campo y atraviesa el campo. A veces lo atraviesan en diagonal a los campos para cortar distancia. Y acuérdense, esta es una de las enseñanzas que el Señor ponía en mi corazón. ¿Cómo se hace un camino? No es que vino una maquinaria, ¿no es cierto? Me acuerdo, los viejos allá en Argentina le hablaban de la Champion, que era una máquina que tenía una gran cuchilla que venía alisando la tierra para construir una calle, un camino, ¿no es cierto? No había eso en la antigüedad. Un camino se hace cuando una persona pasa y vuelve a pasar y se va repitiendo, ¿no es cierto? Los pasos, las huellas van quedando y allí mientras la gente pasa, la tierra se va compactando y allí ya no crece la hierba y allí se compacta y ahí queda marcada una huella, una senda. Eso es el camino donde va a caer la semilla. Y mis hermanos, acá quiero enseñarte algo, compartirte algo, mejor dicho, porque el que está enseñando es el Espíritu Santo. Mi hermano, un sembrador decía, tira la semilla, pero la semilla cayó en tierra que estaba endurecida, en tierra que había recibido el impacto, las marcas de vidas que habían dejado en ellos, huellas profundas. Y hay una cosa, mis hermanos, que tenemos que aprender. ¿Qué son las creencias? Hermanos, porque es muy importante lo que nosotros tomemos por cierto, aquello que le demos crédito y lo incorporemos en nuestras vidas como verdades absolutas. Eso es lo que va a condicionar nuestras vidas. Mi hermano, y acá Jesús vino para derribar creencias. No podemos tener la fe verdadera si primero no analizamos las creencias a las que nos estamos aferrando, que muchas veces eso es lo que impide que la fe se desarrolle en nuestras vidas. Una creencia, mi hermano, sería, por ejemplo, yo nací así y no voy a tener más cambio. Ya estoy condenado a ser lo que soy, ya no hay mejoría. Eso es una creencia errónea, una creencia, pero una creencia no necesariamente tiene que ser una verdad. Una creencia puede o no haber sido probada mediante la práctica. Hay muchas creencias que tenemos nosotros que nunca han sido demostradas, pero la fe, mi hermano, verdadera, la fe dice que es la certeza, la convicción firme de lo que se espera, ¿no es cierto? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Reina Valera. ¿Me van siguiendo? O sea, mi hermano, creencias, yo puedo creer que una cosa es verdadera. Nosotros no podemos no tener dudas de que creer que Jesucristo sana. ¿Quién tiene dudas de que Jesucristo sana? Pero ¿podés decir Jesucristo me sana a mí? Si crees, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado, las creencias, mi hermano, aún el diablo tiene creencia, porque dice que los demonios creen y tiemblan. Creencia es tener algo por cierto, darle crédito a algo, pero no necesariamente que esto transforme nuestras vidas. Y vamos a ir rapidito a Santiago para que veamos un poco por qué es tan importante que en esta noche veamos esta parábola del sembrador. Primero, el sembrador es el Señor Jesucristo, o puede ser aquel hermano o aquella hermana que te trae la palabra de Dios.
Bien, benditos los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas, dice la palabra. Y fíjense, en Santiago nos explica más con claridad lo que dice la palabra del Señor. Santiago en el capítulo 1, noten lo que dice, gloria al nombre del Señor. Vamos allá desde el verso 19. Y preste atención, acá está la clave de la parábola del sembrador. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre y toda mujer, por ende, sea pronto para oír. Aleluya. Tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia. Inmundicia, mi hermano, no es necesariamente algo que está rodeado de moscas, que está sucio, asqueroso. Inmundicia habla de todas aquellas cosas que están reñidas con la voluntad de Dios. Pueden ser no cosas necesariamente malas, pero que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que empezar a desechar, dice, toda inmundicia. Gloria al nombre del Señor. Todo aquello que no ha sido consagrado a Dios, mi hermano, y que muchas veces nos mezclamos y que forman parte de nuestras creencias. Por ejemplo, una creencia es que si yo tengo mucha plata me va a ir bien en la vida. ¿Usted sabe cuánta gente rica hay que se pega un tiro también? ¿Cuánta gente rica hay que no es feliz? Mi hermano, no vivamos envidiando a nadie, conformémonos, aprendamos a vivir con lo que tenemos, porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y aquel que dijo yo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Si tenés mucho, disfrutalo, compartilo, ¿es cierto? Pero si tenés poco, gozate, mi hermano. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes es tu buen pastor y nada te va a faltar. Gloria a Dios. Muchas veces entramos en depresión, entramos en ataques de pánico, porque nos viene el temor de qué va a ser mi futuro, qué va a ser el mañana, con el sueldito que me van a pagar de jubilación. Hace un rato vino una vecina, una linda mujer, que nos vino a traer el bill del seguro de los autos, de Geico, y viene a traérmelo, y yo le hago la broma. Dice, me lo dejaron en mi buzón, dice, y se lo venía a traer. Le digo, ¿no sabe qué pasa? Se lo dejaron en su buzón porque sabe que usted tiene más plata que nosotros y querían que usted nos pagara la cuenta. Y entonces me mira a ella y me dice, ay, hijo, en este mes me retiro del trabajo. Y ustedes saben que retirarse acá en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo es tener que achicar gastos, es tener que empezar a vivir de una manera que no estabas acostumbrada. ¿Me vas siguiendo? Y ahí me dice, ay, hijo, ¿querés que te pague los biles? Y no voy a tener para mí. Que yo le digo, le di el nombre y le digo, no se haga problema, yo tengo a alguien que me provee. Y me miró nomás. Gloria al nombre del Señor. Y decía que muchas veces, y es Satanás el que viene y te va a meter el dedo allí para hacerte ver el futuro incierto, qué va a ser de mí, que ahora ya no voy a poder trabajar, que cada vez, y saben que cuando dice, uy, ahora que viejo te van a venir un montón de achaques y que esto y que el otro, ¿no es cierto? Pero mi hermano, tenés que aprender a descansar en el Señor, en aquel que te dijo, no te dejaré ni te desampararé, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, inclinación a lo malo, sospechar lo malo, a tratar de andar viendo lo malo en las personas. Gloria al nombre del Señor. No tenemos que ser investigadores para encontrar lo malo. Confiemos en Dios, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No dicen que yo voy a perseguir, no dicen que el bien y la misericordia me van a perseguir. A veces hay una canción que por ahí cambia un poquito el sentido de la palabra, ¿no es cierto? Porque uno dice, tu misericordia me persigue. ¿Dónde dice eso? No, el bien y la misericordia me seguirán, dice. No me perseguirán, porque perseguir habla como que me estoy escapando.
pero yo me acerco al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Yo quiero la misericordia de Dios. La misericordia no tiene que venir detrás mío. Yo me tengo que abandonar a los brazos de la misericordia de mi Padre, porque allí voy a encontrar gracia para el oportuno socorro. Cuando venga el tiempo, de necesidad, la gracia de Dios me va a sostener. Gloria al nombre del Señor. Y dice, pero que tengo que recibir la palabra con mansedumbre. Mansedumbre, perdóneme, yo siempre viví en pueblos chicos. De hecho, los primeros 5 años de mi vida, de mi larga vida, ¿no es cierto?, los pasé en un rancho de barro y paja, en un monte, en la provincia de Tucumán, allá en el norte de Argentina, que estábamos a 10 cuadras de las montañas. Fíjense, ¿no es cierto? Y dice la palabra, éramos pobrísimos, pero no me mató el hambre. No me mató la necesidad, no me mataron las epidemias, las plagas, muchas veces, uy, que los fulanos, que mengano, qué sé yo. Y a nosotros nos agarraban las sarnas, los piojos, qué sé yo. Y el Señor en su gracia nos guardó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice que tenemos que recibir con mansedumbre. Decía, yo me crié, como dicen en Córdoba, a una cuadra de la soja, o la soya, como dicen acá, ¿no es cierto? A cuadras del campo. Y la mejor ilustración que me viene eso para recibir con mansedumbre era de un potro. ¿Vieron cuando un animal, un caballo, arisco, chúcaro, dicen los gauchos nuestros, usted le quiere poner la mano y enseguida bellaquea, enseguida tira patada? Eso es algo que no es manso. Pero dice que tenemos que ser mansos, dejar que la palabra de Dios venga, no poner pero, no buscar excusas. Deja que la palabra de Dios venga y penetre en tu vida. Recibir con mansedumbre la palabra implantada. Mi hermano, la palabra que ha sido sembrada en nosotros. El sembrador salió a sembrar. Vos pudiste creer un día porque el sembrador salió a sembrar y estuvo dando palabra a través de las distintas personas que Él te enviaba y te sigue enviando. El sembrador sigue sembrándote, mi hermano. Recibe la palabra de Dios de una vez por todas. Deja de ponerle excusa, deja de ponerle peros, deja de tratar de analizarla, creerla, recibirla. Porque la palabra de Dios es espíritu y son vida. Y dice, con mansedumbre la palabra implantada ha sido metida, ha sido sembrada en nosotros. ¿Por qué? La cual puede salvar vuestras almas. Ahí está el problema más grande que tenemos. Una alma que ha sido perdida. Un alma que está deteriorada, que está enferma a causa del pecado y que tiene que ser sanada, puede salvar vuestras almas. Mi hermano, nosotros ya somos salvos en espíritu, hemos renacido espiritualmente, pero nuestra alma sigue siendo lo mismo. No ha cambiado, tiene que ser salvada. Mi hermano, un poquito como cuando Dios forma a Adán allí del polvo de la tierra. ¿Se acuerdan? Lo modeló, le dio forma. Dice que lo formó conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y dice que sopló, Dios, note esto, Dios sopló aliento de vida en sus narices. Y el hombre vino a ser un ser viviente. Un ser, no algo inorgánico, vino a ser un ser viviente. Y mi hermano, cuando el soplo de Dios dice que sopló aliento de vida, ¿qué es aliento de vida? Le dio de su espíritu Dios al hombre. Allí el hombre, al recibir el espíritu de Dios, tuvo espíritu, y dice que ahí el espíritu, cuando entra en contacto con el cuerpo, allí se forma el alma. Y el alma, mis hermanos, es dada por Dios como el nexo, como el puente entre el espíritu, que es el hogar, el asiento de lo divino en nuestras vidas. Es el espíritu, el soplo, el aliento de vida que ha venido a nosotros.
Y ese forma nuestra alma. El alma es lo que nos permite tener conciencia de nosotros mismos, estar conscientes de nosotros mismos, pero también de nuestro entorno, y para poder relacionarnos de una manera armónica con nuestros semejantes y con nuestro medio. El alma, mi hermano, es el asiento de las emociones, de la voluntad y del intelecto, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué, mi hermano? El alma fue dada por Dios como un instrumento, vamos a decir, como un siervo del Espíritu. No como alguien que se adueña del Espíritu. Porque Dios vino a ser morada en el Espíritu, pero ahora Dios se quiere expresar a través del ser humano. Mi hermano, si no mostramos a Dios al mundo, si el mundo no puede ver a Dios, a Jesucristo en nuestras vidas, mi hermano, ¿quién quiere más religión? Hay 40.000 religiones en el mundo. Mi hermano, ya basta de religión. Jesucristo no vino a traer una religión, que es religión cristiana, que es religión esto. No, no. Nosotros lo que necesitamos es la vida de Cristo. Por eso, mis hermanos, Dios nos salvó, renació nuestro espíritu, pero el alma, mi hermano, cuando pecamos, el hombre, ¿ustedes se acuerdan? El hombre primero tenía una comunión íntima con Dios, el espíritu estaba, se puede decir virgen, ¿no es cierto? El espíritu es la capacidad dada por Dios para poderle percibir, para poder tener comunión con Él, y es el asiento de la conciencia del ser humano. Lo que nos indica está bien o está mal, ¿no es cierto? Es así, por eso cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, allí es cuando contristamos el Espíritu, cuando hacemos lo malo. Ahí sentimos que el Espíritu está entristecido en nosotros. Ese es lo que podríamos llamar conciencia también. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasa con el pecado? Porque Adán se tragó aquella mentira de que si desobedecían a Dios, iban a ser igual a Dios, en el conocimiento del bien y del mal. Conocimiento, esa es la palabra. Y el conocimiento que Dios tenía, que el hombre tenía de Dios, venía por su espíritu. Pero ahora el hombre va a buscar conocer todo a través de la mente. Y eso es lo que es el mundo. El mundo lo que no entiende, dice, es locura. Y no nos entienden a nosotros. Dice, ¿cómo pueden ser estos locos que hablan de Dios y que esto y que el otro y de la Biblia? Y te la pasan todo el tiempo. Están re locos, nos dicen. No pueden entender. Al hombre natural es locura las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque ellos en el pecado han caído, están en el terreno del alma. Pero lo triste es que hay mucha gente en nuestras iglesias que están en el terreno del alma. No andan en el espíritu. Y ahí se rigen por las emociones. Siento, no siento. Y por los sentimientos, los celos, las envidias y todo lo demás, mi hermano. Y es notable cómo vemos cómo hay gente que dice, Dios dice, y usted ve que tienen un odio, una bronca, y dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, el carácter de Dios. Justicia es el carácter de Dios. Mientras seamos dominados por las emociones, mi hermano, no vamos a expresar a Dios. Por eso necesitamos tanto recibir la palabra del Señor, atesorarla en nuestros corazones, pero como dice Santiago, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra. Dios no habla por hablar. Dios no habla porque no tenía otra cosa que hacer. Y dice, vení, vamos a charlar un rato. ¿Y de qué vamos a hablar? Y de cualquier cosa. ¿Vieron como los argentinos cuando se juntan? Y vamos a tomar unos mates y charlamos. ¿Y de qué vamos a charlar? Y de todo un poco. No, cuando Dios habla es porque te quiere dar vida. Hay vida en la palabra de Dios. Quiere edificarte, quiere fortalecer tu fe. Pero dice, sed hacedores de la palabra. Mi hermano, nosotros no tenemos problema en creer que la palabra de Dios es verdad. ¿Sí o no? ¿Quién duda de que la palabra de Dios es verdad? Sí, dudamos. Porque dice que por su llaga hemos sido sanados. ¿Crees esa palabra? Entonces ya no estás más enfermo. Ve que dice que no solamente tenemos que ser hacedores de la palabra. La fe, mi hermano, la creencia te lleva a aferrarte, a decir esto es verdad.
pero no te saca de tu zona de confort, no te saca del sillón. Mientras que la fe es lo que te lleva a ponerte en pie, es lo que llevó a aquella mujer con el flujo de sangre, que agarró, dijo, ya esto no va más, 12 años sufriendo esta enfermedad, hoy es mi día. Ella no esperó un breakthrough, ella no esperó un de repente, ella provocó el de repente. Ella dijo, mira, si total soy así, estoy muriendo en cuotas. Más vale voy y me muero de una vez o me sano de una vez. La fe, el reino de los cielos es para aquellos, los violentos que lo arrebatan. No para aquellos que ya, bueno, vamos a esperar que la voluntad de Dios, que esto, que lo otro. El otro día escuchaba a un predicador de estos pentecostales viejísimo que decía, si tú quieres, Dios quiere. Aleluya. Si tú no quieres, Dios no quiere. Dios no te va a forzar a creer, Dios no te va a forzar a recibir. Pero sí, mi hermano, cuando Él ve tu decisión, acuérdate del centurión. Le hablaron, fueron los siervos del centurión, y mandó a los ancianos para que le hablaran a Jesús. Señor, el centurión es digno de que le hagas. Fueron con argumento para decir, a convencerlo a Jesús. Mirá, nos hizo una sinagoga, que esto, que lo otro. Y Jesús no fue porque dice, bueno, es importante, un centurión, fabricó una sinagoga, que esto, que... No. Jesús trata a todos por iguales. Nuestra plata no impresiona a Jesús, mi hermano. A Jesús no lo compramos con plata. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice que a medida que Jesús se iba acercando a la casa, el centurión mandó a un criado y le dijo, Señor, no es necesario que vengas a mi casa, yo no soy digno de recibirte bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Me van siguiendo? Y entonces ahí Jesús fue cuando el centurión le explicó que él era hombre bajo autoridad y que esto, que el otro, y digo, mi siervo ve y va y así. Di la palabra y se va a cumplir. Hay autoridad en ti. Entonces Jesús honró la fe de este hombre y sanó al criado del centurión. Eso es fe, mi hermano. Repito, si yo creo, puedo estar sentado toda la vida y seguir apapachando, como dicen los mexicanos, mi enfermedad, mi diabetes, mi artritis, qué sé yo, qué cosa y qué lo otro, ¿no es cierto? Pero cuando yo digo, la palabra de Dios es verdad, y ahí yo la creo, y me levanto de la silla, y voy como hizo aquella mujer, y voy como hizo el centurión, y voy como hicieron tantos mis hermanos, y voy como hicieron los amigos de aquel paralítico que subieron y bajaron la camilla del techo, ¿no es cierto? La fe te decide a obrar, pero dice, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mis hermanos, volvamos allí a la parábola del sembrador. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? En nuestra alma, eso me habla, nuestra alma ha sido condicionada por la crianza que hemos tenido. Una criatura, cuando ya de chiquito y empieza a gatear y después a caminar, la palabra que más escucha es no, no, no. No metas el dedo en el enchufe, no vayas para allá, no, al fuego no, 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 no. Y les enseñamos a tener miedo. Por supuesto, no hay que ser loco tampoco, ¿no es cierto? Así dejar que el chico haga cualquier cosa. Pero ven cómo nos va condicionando la manera. Dice que hemos recibido una vana manera de vivir de nuestros padres. Porque nuestros padres nos enseñaron de acuerdo a los sentidos, no de acuerdo al espíritu, porque ¿quién había nacido de nuevo en nuestra familia? Yo en el caso de mi familia fue el primero que se convirtió. ¿Me van siguiendo? Entonces cuesta recibir la palabra del Señor. Puede venir la palabra, Jesús dio la palabra, pero no entró, no penetró porque no tenía profundidad, no trabajaron, no le dejaron las creencias. Mi hermano, tenemos que sacar de nuestra mente, de nuestros pensamientos, todo aquello que es antagónico a la palabra de Dios. Me duele en el alma cuando uno dice Jesucristo sana y hay personas que dicen, ay sí, pero
Si supieras la enfermedad que yo tengo, si el médico me dijo que esto es irreversible y que hasta que me muera voy a tener que tomar esta pastillita, no me va a sanar, pero me va a ayudar a llegar a la tumba más o menos ahí. No vino para eso el Hijo de Dios. Me va siguiendo, hermano, eso no honra al Señor. No seamos oidores olvidadizos de la palabra. Necesitamos, nuestra alma necesita ser salvada, mi hermano. Si no, vienen las aves del cielo, que esos son los demonios, y te roban la palabra del corazón. ¿Me va siguiendo? Entonces yo ahí deduzco que el corazón no es el espíritu, sino es el puente que hay entre el espíritu y el cuerpo, o sea que es el alma. El corazón de la persona es el núcleo de la persona. Es el alma, el verdadero yo de la persona, ¿no es cierto? Vienen los demonios y ahí meten mano. Por eso, mi hermano, hay que tener cuidado. Podés tener el membrete, el traje, la corbata de un creyente y poder ser manipulado por los demonios. ¿Me van siguiendo? Si no sos hacedor de la palabra, si no crees la palabra tal cual, si no la mezclas con fe, mi hermano, lo que tenés es creencia nada más. Y entonces vemos que vienen las aves del cielo y roban la palabra, y esa palabra no lleva fruto, esa palabra que te podría haber dado todo, que es como una semilla, mi hermano. Si yo tuviera en esta noche, una semilla de una bellota, la semilla de un roble, ¿no es cierto? Una semilla chiquitita, pero que tiene todo el potencial, todo lo que va a ser el árbol estaba en esa semilla, una cosa chiquitita. Y mi hermano, la palabra de Dios tiene el potencial de vida de crear todo lo que vos necesitás. Por eso es que dice la palabra del Señor: hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. O sea, inclinar el oído significa tener una actitud de obediencia, de acatar. Guarda, no se aparten de tus ojos. Si yo tengo la palabra de Dios delante de mis ojos, no voy a ver otra cosa. Si yo la tengo en mi corazón, no voy a pensar en otra cosa, sino en la palabra de Dios. Tiene que estar metida en nosotros. Y ahí cuando la palabra de Dios viene y está, es una semilla que va a germinar, mi hermano, y va a crecer y va a traer todo lo que necesito. Mi hermano, muchas veces estoy esperando que Dios me mande algo de afuera, cuando todo lo que necesito está en mi interior. Ay, sí, que Luis se volvió loco, dice. ¿Cómo que todo lo que necesito está en mi interior? Sí, porque en mi interior está Cristo, mi hermano. En tu interior está Cristo. Él ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, redención, santificación, todo, vida, sanidad, todo está en Cristo y está dentro tuyo. Tomar conciencia de quién vive en vos. Que no nos gane la nueva era cuando te hablan de la conciencia crística, que Cristo, Dios está en nosotros y tenemos que conocerlo. En cierta manera es verdad eso. Ya no es que nosotros nacimos con Dios adentro, sino cuando rendimos nuestra vida a Cristo, allí Cristo vino a hacer morada en nosotros. Él está en nosotros, el sanador está dentro mío. A veces me duele cuando dicen, hermano, tenemos que seguir a Cristo es una lucha. Yo no tengo que seguir a Cristo. Jesús me dijo, permaneced en mí. ¿Cómo voy a seguir algo que está en mí? Y yo estoy en Él. Aleluya. Yo no tengo que seguirlo. Yo tengo que permanecer en Él y dejar que Él fluya a través de mi vida, a través de su Santo Espíritu. Él es vida a mi cuerpo. Es medicina a todos mis huesos. Noten que dice, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, en el alma. El alma tiene que estar llena de la palabra de Dios, no llena de envidia, de resentimiento, de rencores, de orgullo, de vanidad, sino llena de la palabra de Dios. Y dice, porque, ¿qué dice? Medicina a todo su cuerpo. Es vida y medicina. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitan las personas? Vida y medicina a todo su cuerpo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Pero hay otra cosa, mis hermanos. Dice la palabra del Señor que después vino otra parte, cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y pronto brotó
y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, o sea que la tierra no era un impedimento, sí le dio una cierta acogida, un cierto soporte, ¿no es cierto? Pero no tenía mucho para darle a esa semilla, y muchas veces nosotros pensamos, ¿qué le estamos dando a la semilla de la palabra de Dios? La palabra de Dios en nosotros. ¿Le estamos dando algo? ¿Le estamos dando tiempo de nuestras vidas? ¿Un lugar en nuestro corazón? ¿En nuestros pensamientos? ¿Estamos orando sobre la palabra que hemos recibido? Dedicar tiempo, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ahora sí he creído a Dios, ahora sí el milagro viene? Pero ¿qué pasa? Vienen los problemas, vienen las dificultades, pero no, como no hay profundidad, mi hermano, esa plantita se empieza a secar y no da fruto, no se produce aquello para lo cual Dios envió esa palabra. Que ahí estaba la sanidad. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La provisión de Dios está en sus palabras, en las promesas que Él nos ha dado en su grandísima palabra. Me van siguiendo. Y dice la palabra, salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Estamos dejando que la palabra penetre en nosotros y eche raíces. Pero dice también otra parte, cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. ¿Qué son los espinos? Los espinos son los afanes de esta vida, lo dice Jesús. Las ansiedades. Queremos vivir, La finada mi abuela tenía un dicho que decía, llenan primero el ojo que la tripa, decía. Vivimos añorando las cosas de otro y en vez de disfrutar lo que ya tenemos. Me va siguiendo, porque al que es fiel en lo poco, Dios los pone sobre mucho. Si sos agradecido a Dios con lo poquito que tenés, si sos un buen administrador de las cosas de Dios, Él te va a agregar, mi hermano. No te va a dejar faltar nada. Bendito sea el nombre del Señor. Pero claro, si dejo que los espinos, no saco aquellas cosas que van en contra de la palabra, todo eso va a ahogar, mi hermano. Va a ahogar la palabra. Y mi hermano, hay algo que uno de los espinos que yo he estado viendo últimamente es cuando la gente te dice, hay que hacer algo más que orar. Hay que luchar. Hay que empezar a defender los derechos, los valores, y hay que manifestarse, y qué sé yo. Mi hermano, Dios todavía nos dice, ¿por qué cuando yo vine no encontré a nadie? Cuando yo hablé nadie contestó. Porque mis hermanos, eso me habla de que muchas veces nosotros oramos, pero no perseveramos en la oración hasta ver la respuesta de Dios. Y abandonamos. Cuando Dios venía con la respuesta, dice, vine y no encontré a nadie. Oh, Señor, que realmente seamos pacientes. Acuérdense que las promesas de Dios se heredan mediante la fe y la paciencia. Paciencia se necesita cuando algo no es instantáneo, cuando no es al momento. Y dice, una parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y ya por esta noche, mis hermanos, quiero que vayamos allá a Romanos capítulo 10, para terminar en esta noche con broche de oro, vamos a decir así, ¿no es cierto? Fíjense en lo que dice la palabra del Señor para que veamos el proceso de la palabra produciendo fe en nuestros corazones. En el versículo 12, porque no hay diferencia. Vamos a leer desde el 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Anímate a creer, mi hermano, que Dios no te va a avergonzar. Dios no estafa a nadie.
Lo que Él te prometió lo va a cumplir, pero es necesario que permanezcas en fe, creyendo, ¿no es cierto? Y dice la palabra, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. No dice para judíos, no dice para griegos, dice para todos los que le invocan, vengan de donde vengan, sea de la nacionalidad que sean. Aún en países musulmanes, si invocan a Dios, ellos van a ser salvos, ¿no es cierto? Y va a ser misericordioso Dios con ellos. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para, es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues dice Isaías, dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y Isaías completa la frase diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Dios habla porque Él quiere manifestar su brazo a favor nuestro, pero en la condición es que le creamos, que recibamos su palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mi hermano, cuando viene la palabra de Dios, yo la tengo que recibir, la tengo que meditar en mi corazón, masticarla allí, y esa palabra va a ir despertando la fe, mi hermano. Y allí esa fe es la que va a decir, ya lo tengo, porque la palabra de Dios dice, hecho está. Y termino con 3 puntos del nuevo pacto. Yo soy un amante del nuevo pacto, el pacto hecho en la sangre de Jesucristo. Porque el nuevo pacto, en primer lugar, es un pacto hecho, basado en la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. El nuevo pacto es fundamental porque hay una vida que ha sido impartida a mí. La vida de Cristo ha sido impartida a cada uno de nosotros. Y es un mejor pacto, mi hermano, porque es una relación que ha sido restaurada con nuestro Padre. Y Dios no abandona a ninguno de sus hijos. Dios te bendiga y gracias por tu paciencia. Amén.